Análisis sobre la efectividad de medidas implementadas para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Este trabajo fue presentado por Cris Dayana Montoya, Joana Ramírez, Marisol Izaza, José Daniel Quintero, Hernando Tres Palacios. La calidad del aire en las principales ciudades del mundo ha sido un tema de debate e interés de los gobiernos y autoridades ambientales, pues de su estado se derivan varias de las problemáticas a las que se ven enfrentadas actualmente las poblaciones, como problemas de salud, que van desde enfermedades respiratorias crónicas hasta problemas dermatológicos y estrés. Aunque a nivel nacional y regional se presenta una normatividad que regula las emisiones de gases y material particulado a la atmósfera, se siguen registrando altos valores en los niveles de estos. La ciudad de Medellín ha llegado a ocupar los primeros puestos en el continente y tiene el segundo lugar entre los puntos con peor calidad del aire en Colombia, haciendo así que este sea uno de los principales puntos de enfoque regional de los estudios e investigaciones para la mitigación de la contaminación. Objetivo general: analizar la efectividad de diferentes mecanismos económicos utilizados en el Valle de Aburrá para disminuir la contaminación atmosférica. Objetivos específicos: analizar métodos basados en la economía ambiental que puedan regular las actividades que afecten en alto grado la calidad del aire. Revisar información sobre los mecanismos económicos implementados en el Valle de Aburrá. Analizar los resultados obtenidos de la implementación de estos mecanismos. Identificar los impactos generados por la implementación de estos mecanismos sobre la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Uno de los elementos más importantes de la problemática ambiental a nivel mundial es la presencia en la atmósfera de material particulado fino de tamaño inferior a 2.5 micrones denominado PM2.5. Este material, al igual que el dióxido de carbono y azufre, en suspensión en el aire, está en capacidad de penetrar el aparato respiratorio de las personas y causar efectos negativos que se aumentan por el potencial de ingreso de esta sustancia a los alvéolos pulmonares. En el Valle de Aburrá, las fuentes móviles son las responsables de la mayor carga de contaminantes de gases y partículas que se emiten diariamente en la atmósfera, lo que, sumado a las emisiones de partículas aportadas por el desgaste de la superficie de la red vial como fuente distribuida y estrechamente relacionada con el transporte y los vehículos de transporte público y carga pesada, pueden determinar en algún sitio de la ciudad variaciones importantes de la calidad del aire. En el presente artículo se hará una descripción de algunos mecanismos implementados en la ciudad de Medellín para disminuir la contaminación atmosférica, y luego se hará un análisis de los resultados que se han obtenido con el fin de determinar la eficiencia de estos mecanismos y por tanto la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Las medidas que se analizarán son las siguientes: pico y placa implementado en la ciudad en el periodo 2005-2010, mejoramiento en la calidad del combustible desde 2009 al 2011 e implementación de buenas prácticas ambientales para reducir las emisiones atmosféricas aportadas por el transporte público en el Valle de Aburrá. Es importante tener en cuenta que los instrumentos económicos que se pretenden analizar son los instrumentos de comando y control o de regulación directa, los cuales consisten en la formulación de leyes y normas representativas respecto a conductas de los individuos en busca del mejoramiento y cuidado de la calidad ambiental. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los mecanismos implementados en el Valle de Aburrá para la regulación de la calidad del aire. El primer mecanismo que se va a analizar es la medida del pico y placa en la ciudad de Medellín. Gracias al trabajo en gestión de la calidad del aire del área metropolitana, se identificó la necesidad de implementar un plan de descontaminación del aire y la aplicación de instrumentos de gestión como la medición de los principales contaminantes generados por fuentes móviles. Así pues, se empezaron a hacer registros diarios de dichos contaminantes en diferentes puntos de la ciudad. Esta medida fue implementada en la ciudad de Medellín en el periodo del 2005 al 2010, teniendo en cuenta los datos de emisiones atmosféricas de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en el 2003 y el 2010 para diferentes puntos de emisiones en la ciudad. Entonces se presenta un paralelo de la calidad del aire antes y después de implementar la medida. En este gráfico podemos observar el comportamiento mensual de las concentraciones de dióxido de azufre en las estaciones de medición: Edificio Miguel de Aguinaga, Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid,
y Universidad Nacional Facultad de Minas, en el periodo julio de 2003 a diciembre de 2010. Es notable la reducción de emisión de este contaminante a medida que pasan los años. Sin embargo, la disminución se hace más evidente luego de implementar la medida de pico y placa en el año 2005. Ahora, en esta otra gráfica, nos muestra el comportamiento mensual de las concentraciones de dióxido de azufre en las mismas estaciones de medición: Edificio Miguel de Aquinaga, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional Facultad de Minas, en el mismo periodo de tiempo de julio de 2013 a diciembre de 2010. Aquí se observa que las concentraciones han presentado una tendencia constante, excepto luego de la implementación de la medida en el 2005, donde se puede ver claramente una reducción de dióxido de nitrógeno para las estaciones de medición. Analizando la efectividad de la medida de pico y placa en este periodo de tiempo de 2005 a 2010, es evidente la reducción de emisión de contaminantes de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en el Valle de Aburrá con respecto a los años anteriores. Como se ve reflejada en la gráfica 1 y la gráfica 2, luego de implementar la medida, la emisión de estos contaminantes a la atmósfera fue disminuyendo al pasar los años, causando un impacto positivo al medio ambiente, la calidad del aire y por ende a la salud de la población. Es importante mencionar que la aplicación de esta medida cumple con el objetivo de corregir la externalidad generada por el tráfico vehicular. Sin embargo, aún se presenta un elevado incumplimiento de la medida, por lo cual la restricción vehicular será eficiente siempre y cuando la institución encargada de su regulación sea capaz de hacer efectivo su cumplimiento. Esto se puede lograr con la inclusión de nuevas tecnologías tales como las utilizadas por las ciudades europeas para el cobro del impuesto o cargo por movilidad. La segunda medida analizada fue el mejoramiento en la calidad de combustible. El sistema de transporte en Medellín estaba basado en un consumo de un combustible diésel de 2.100 partes por millón en contenido de azufre. El uso de ese diésel genera, entre otros, dos contaminantes tóxicos: el dióxido de azufre y el material particulado, que como sabemos tienen graves implicaciones sobre la salud. Debido a esto, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Ecopetrol y el municipio de Medellín decidieron firmar un pacto por la calidad del aire en 2007, que buscaba la desulfuración en diésel y gasolinas entregadas al Valle de Aburrá. Con esto se logró que desde julio de 2010 el diésel presente 50 partes por millón de azufre. El material particulado 2.5 es uno de los contaminantes más peligrosos para la salud, ya que es capaz de penetrar hasta los alveolos pulmonares, incrementando así el riesgo de muertes prematuras, bronquitis y afecciones respiratorias. Además, es uno de los contaminantes que más contribuye a la mala calidad del aire que se evidencia en la ciudad. Entonces, con el fin de evaluar el impacto de la implementación de esta medida sobre la concentración del material particulado 2.5, se realizó un estudio en los sectores Robledo y Poblado del municipio de Medellín durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2009 y el 7 de febrero de 2011, obteniendo los siguientes resultados. En la primera gráfica podemos observar que hay una disminución significativa de la concentración del material particulado. En promedio fue una reducción del 18%. Esto permite comprobar que al disminuir el contenido de azufre en el diésel, disminuye la concentración del material particulado respirable. Lo mismo observamos en la gráfica 4. Hay una disminución representativa y de esta manera se puede cumplir la norma diaria, que son 50 microgramos sobre metro cúbico. Entonces, lo que podemos decir de esta medida es que tuvo un impacto ambiental positivo, ya que así se puede mejorar la salud de las personas y la calidad del aire en la ciudad de Medellín. Es importante tener en cuenta que para lograr una mayor reducción en las concentraciones se deben realizar planes integrados, donde la educación ambiental es un factor clave. Buenas prácticas ambientales implementadas en el transporte público. En este mecanismo se realizaron mediciones de opacidad. Esto se refiere a la cantidad de material particulado expulsado y a la emisión de gases. Para esto se verificó el cumplimiento de los estándares establecidos en las normas colombianas y se empleó como indicador el criterio de opacidad referido en la resolución 910 del 2008.
el cual plantea que entre más alto es el porcentaje obtenido en la prueba, mayor es la contaminación emitida. El análisis técnico-mecánico y la prueba de opacidad fue aplicado en 5.558 vehículos de transporte público y las mediciones se hicieron en 2 etapas, una al inicio del proyecto y otra luego la sensibilización efectuada en cada empresa y con los conductores de cada vehículo. En la primera etapa fueron aprobados 3.907 vehículos y fueron rechazados 1.651. Entre los vehículos rechazados, la mayoría de estos fueron modelos entre los años 1986 y 1996. En la segunda etapa, de igual forma, fueron aprobados el 70% de los vehículos y fueron rechazados el 29.63% de estos. Sin embargo, hubo un rango más amplio en los modelos que fueron desde 1975 hasta el 2000. Como resultado, se revela que las acciones que fueron planteadas para el mejoramiento de los vehículos no fueron tomadas en cuenta por los propietarios de los mismos. Además de que se muestra que la implementación de buenas prácticas ambientales para reducir las emisiones atmosféricas aportadas por el transporte público no fue una medida eficaz, ya que en la segunda prueba se encontró un aumento en la cantidad de vehículos rechazados con respecto a la primera. Bueno, yo voy a hablar sobre las conclusiones. Y es que de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la implementación de las 3 medidas aquí vistas, puede decirse que tanto la medida de pico y placa en la ciudad de Medellín como la del mejoramiento en la calidad del combustible que se distribuye contribuyeron en gran medida al mejoramiento de la calidad en el valle de aire en el Valle de la Aburrá, ya que vieron reducidas las concentraciones de dióxido de carbono, de nitrógeno y material particulado. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que para lograr una mayor reducción en las concentraciones, pues se debe realizar planes integrados donde la educación ambiental juega un papel muy clave en todo este asunto. Bueno, el diagnóstico técnico-mecánico y ambiental de vehículos para el transporte público reveló la falta de personal encargado que realiza la gestión ambiental en muchas empresas, lo que lleva a que no se realicen planes de mantenimiento preventivo. Por lo tanto, es importante crear conciencia sobre los beneficios ambientales, técnicos y económicos que trae la implementación de planes de manejo preventivo y predictivo. Este diagnóstico también nos permite caer en la cuenta del desconocimiento de las empresas asociadas al transporte público en relación de las obligaciones de materia ambiental. Pero recordemos igual que esto no es excusa porque el desconocimiento de la norma no lo exime de ella. Bueno, y la última conclusión es que la ciudad de Medellín, en busca de aumentar la movilidad vehicular, logró, además de dar reconocimiento al ciudadano de un derecho de propiedad sobre los bienes públicos como lo es la atmósfera y las vías públicas, brindando una mayor educación y aceptación hacia nuevas medidas de movilidad limpias. Esto se evidencia luego de la implementación del pico y placa, puesto que se han venido adoptando medidas de igual importancia como la revisión técnico-mecánica e incentivos al uso de combustibles más limpios. Muchas gracias.